Visión País es presentado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. Hoy queremos volver a tratar en Visión País un tema educativo. Y lo hacemos a partir de un informe elaborado por una comisión especial que fue integrado en el contexto del Consejo Nacional de Educación Superior y de manera puntual respecto de una carrera muy sensible para la opinión pública como lo es la carrera de medicina. Hoy está disponible el informe y queremos socializar, compartir con ustedes en el contexto justamente de la calidad de las carreras de medicina en Paraguay. En estos últimos tiempos hubo posiciones muy críticas, sobre todo del gremio de profesionales, en relación con la gestión de la carrera de medicina en las distintas facultades, tanto de universidades públicas como privadas. La crítica básicamente se focalizó en el órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, como también, en nuestro caso particular ya, aquí en Visión País, la crítica también apuntó a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en relación con su paradigma, con su modelo, con su matriz de calidad de la carrera, en este caso particular, que nos ocupa de medicina, al sostener que la acreditación no garantizaba precisamente las competencias que necesariamente debe adquirir un egresado de dicha carrera. Dicho esto, hoy le planteamos hacer este análisis para ver, bueno, qué avances hay respecto de el concepto tan ansiado por la ciudadanía como es justamente la calidad de la formación de los futuros médicos. Nos acompañan hoy en Visión País el magíster Federico Mora, viceministro de Educación y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Muy buenos días, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco, doctor Rodas, Melissa? Para mí un gusto, un saludo a la audiencia. Y sí, hablemos de este tema que va generando pasos, procesos y que yo creo que tiene todavía mucho camino por delante. Seguro. También nos acompaña hoy en Visión País la doctora Melissa Ramírez, directora de gabinete de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, que está en representación de la presidencia de la ANEAES. Le habíamos cursado la invitación al presidente y por compromisos contraídos con anterioridad le envió a la representante justamente de dicha agencia. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches al presidente del CONES, también al presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Es un honor compartir esta mesa. Estamos aquí en representación del presidente y bueno, agradecida por la invitación, doctor. También nos acompaña el doctor Jorge Rodas, que ya es un colaborador asiduo de Visión País, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Buenas noches, presidente del CONES, doctora Melissa, un gusto compartir esta mesa. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis, datos estadísticos y lo que se puede resaltar del informe sobre el proceso de formación de los futuros médicos en Paraguay. Le invitamos que nos acompañe. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. La Escuela Básica 3540 Espíritu Santo de la ciudad de Luque. Allí están matriculados 600 y denuncian que hasta el momento no recibieron los útiles escolares. Desde el inicio de clase hasta ahora están utilizando un cuaderno para todas las materias. El expresidente Mario Abdo acusó que la Fiscalía está sometida a un grupo de poder, es flexible con los criminales e implacable con los inocentes. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. El concepto de la calidad en el ámbito de la educación superior es un término bastante complejo, sobre todo porque tiene muchos significados. De ahí el término técnico de que el concepto de calidad es polisémico.
En ese contexto, lo que nosotros cuando hablamos de calidad, básicamente nos referimos a esa competencia profesional que tiene que tener los que se forman en dicha carrera en el Paraguay. Porque si tuviéramos que hablar de dos debilidades del sistema sanitario en nuestro país, tiene que ver uno con la formación de los médicos y lo segundo con la infraestructura justamente del sistema público sanitario en nuestro país. Y creo que no hay necesidad que nos detengamos a enumerar las debilidades que en estos últimos tiempos precisamente se dieron a conocer a la opinión pública. Nosotros hoy nos ocuparemos del primer punto, lo que hace al tema de la competencia profesional de los médicos. Para que ustedes puedan dimensionar cómo está el escenario de la formación de los futuros médicos en Paraguay, observen los siguientes datos en su pantalla respecto justamente de las carreras acreditadas de medicina a la fecha, es decir, al mes de marzo de 2025. Hay 43 carreras habilitadas legalmente por el Consejo Nacional de Educación Superior, porque según el diseño de la ley, quien habilita esas carreras, quien aprueba esa carrera es el CONES. Mientras que el que acredita la carrera, es decir, el que certifica de que se han cumplido mínimamente los criterios establecidos en la política pública educativa, es la ANEAES. Entonces, de 43 carreras habilitadas, 23 están acreditadas, poco más que la mitad de las que fueron habilitadas legalmente. Respecto de, digamos, de estas carreras acreditadas, si tuviéramos que discriminar por gestión, 17 corresponden a instituciones de educación superior privadas y 6 a instituciones de educación superior públicas. Claro, ahí tenemos que acotar que si comparamos entre las universidades públicas y las universidades privadas, estamos hablando de, digamos, 48 creo que es el último dato de las universidades privadas creadas, frente a 11 universidades públicas. Entonces siempre las universidades públicas van a ser de menor cantidad. Hago esta acotación para que, digamos, podamos hacer el análisis con cierta objetividad. Quiero ir primero por el inicio, como se suele decir vulgarmente. Presidente, ¿cuál es la exigencia básica para la aprobación de una carrera de medicina? Bueno, el proceso que hoy se tiene es el de análisis de dimensiones. Está la dimensión del proyecto académico como tal, está la dimensión de infraestructura, está la dimensión jurídica, legal, la dimensión económica y luego hay una adicional que son los convenios. Que es a diferencia de otros proyectos académicos de otras áreas de las ciencias. Esta grilla está también ahora en revisión. Hay que decir, esta comisión generó una nueva propuesta que incorpora dimensiones. Estamos hablando de que en el futuro tendríamos una dimensión de investigación, tendríamos una dimensión de incorporación de equipamiento y tecnología y tendríamos una dimensión también de responsabilidad social y trabajo con la comunidad. Entiendo que estas son las tres nuevas, pero como te decía, hoy todavía están en vigente, más allá de que no se están tratando nuevas habilitaciones, estas 4 dimensiones más convenios. Ahora, en relación con el tema de la acreditación, es importante, doctora Melisa Ramírez, que pudieras compartir con la audiencia cuáles son esos requisitos para la acreditación de una carrera y respecto precisamente de esos requisitos, al hablar de una cantidad y al tener otra cantidad de las carreras acreditadas, bueno, ¿qué se puede transmitir a la ciudadanía en términos de aseguramiento de la calidad de la carrera de medicina? Bueno, nosotros desde la agencia estamos haciendo un análisis minucioso de todos los procesos anteriores de evaluación. Ya sabemos que por ley está establecida que podemos evaluar tanto a instituciones de educación superior como por otro lado a carreras de grado, programas de posgrado. Enmarcados dentro de ese criterio, las carreras de medicina son obligatorias por ley. Su sometimiento al proceso de evaluación es obligatorio.
la ley dice que debe someterse tal carrera a escrutinio para que se pueda acreditar qué cosas se certifica que cumplan con los mínimos criterios. Mínimos criterios. Entonces, eso hay que dimensionar porque estamos hablando de carreras que forman profesionales que son de un área sensible, tanto para la sociedad. Entonces, nosotros tenemos un alto compromiso ahora de verificar cada una de estas matrices, los criterios puntualmente, ajustar los necesarios, verificar el informe de esta comisión ad hoc, analizar punto por punto con profesionales de alto perfil del área de salud y bueno, y adaptarlo eso a las exigencias de este tiempo. Ahora, estas acreditaciones, 43 habilitadas versus 23 acreditadas, responden a un predominio de habilitaciones de instituciones de educación superior privadas. Ese predominio de habilitaciones de las privadas hace que refleje el número en una mayor cantidad de carreras de grado de medicina acreditadas, que son 17 para instituciones de educación superior de gestión privada versus 6 nada más que son de instituciones de educación superior públicas. Ahora, frente a las 43 habilitadas legalmente, digamos, ¿qué información ustedes tienen de esas 43 que están funcionando? Bueno, nosotros desde que llegamos estamos haciendo un análisis puntual de cada institución en base a este listado del CONES que es público. Esa información está en el sitio web del CONES de estas 43 que se encuentran habilitadas. Algunas están en proceso. Eso es importante mencionar, que algunas están en proceso de evaluación. No podemos decir que estas 20 que quedan por fuera no están siendo sometidas al proceso, están siendo verificadas y el equipo misional está verificando las particulares de cada institución, que nosotros no podríamos estar dando datos y exponer hasta tanto cierre esto en un informe ejecutivo aprobado por el Consejo Directivo. Bien, en una próxima intervención suya vamos a entrar en algunos detalles. Doctor Rodas, la preocupación que sistemáticamente viene el Círculo Paraguayo de Médicos manifestando respecto de la falta de calidad de la formación de los futuros médicos. ¿Qué diagnóstico ustedes tienen, doctor, en relación con la situación actual de la gestión de la carrera de estas 43 carreras de medicina actualmente habilitadas en Paraguay? Y en realidad nosotros hemos hecho previamente a la evaluación de la gestión de que habían habilitaciones irregulares por el CONES, y lo hemos dicho públicamente eso, y nuestro principal argumento era de que no contaban con campos clínicos de práctica. Pero como no teníamos evidencia de investigación como resultado de investigación del mismo, nosotros sí siempre presentábamos nuestra vivencia, que también es un argumento en cualquier dimensión de la vida. Y entonces, ahora, ya que mencionaste el informe de la comisión ad hoc, que yo confío plenamente, eso es personal, yo confío plenamente en esta comisión ad hoc, instalado por el Consejo Nacional de Educación Superior, nos da la razón. Y es más, vamos a responder oficialmente, lo leímos todo ya, y vamos a plantear concretamente solicitudes al CONES y a la agencia a partir de este informe de la comisión ad hoc. Si es que hay tiempo, yo le puedo anticipar en el momento que corresponda y por qué motivo vamos a hacer estos planteamientos a partir de este informe que evidencia nuestra preocupación, porque fueron bastante sutiles y yo diría polite, dicen los americanos. Entonces, en sus expresiones hablan de saturación de campos clínicos de práctica en los departamentos del país. Yo diría es un colapso
de los campos clínicos de práctica que tiene otra connotación. Por eso admiro la sutileza y la elegancia del informe de ellos, porque siendo realista es un colapso y eso tiene una consecuencia que tenemos que en algún momento analizar. Presidente, ¿qué se podría destacar de ese informe de la comisión? Yo creo que tiene dos elementos centrales. La primera es que no se encontró una claridad que se pueda certificar por parte de los datos del Ministerio de Salud respecto a la administración de los espacios de práctica. Es decir, hay números agregados, pero muy poco en el detalle del funcionamiento. Entonces, una de las medidas que hoy encontramos indispensable para que se pueda considerar en algún futuro nuevas habilitaciones, por ejemplo, es el tener un sistema integrado de prácticas médicas. Eso no lo tenemos. La DENERS nos indicó que está trabajando en eso. Hay que decir, ya hace bastante tiempo, ya esperábamos que eso esté en funcionamiento. Pero igual por fuera de eso está IPS, proveedores privados, policía, militares, etc. Entonces, lo primero es, no tenemos información sistematizada de los lugares de práctica. Esa es una falencia así real, palpable y ahora ya evidenciada. Lo segundo es el garantizar un banco suficiente de docentes con las especialidades correspondientes, porque tampoco está mapeado. ¿Sí? Entonces, también plantea la comisión la obligación de generar un banco de docentes. Luego hay otras medidas, se habla de una evaluación en algún punto del desarrollo de la carrera, hay experiencia en otros países al respecto, se habla también de la obligación de la proficiencia de idioma, hay una ley que entra en vigencia en este año. Se habla también de generar un ranking, etcétera, pero yo me quedaría con las dos primeras que son indispensables. Base de datos sistematizado de los espacios de práctica y banco de docentes para hacer cargo y lugar a toda la oferta hoy existente. No cabe la menor duda que estas dos cuestiones que menciona el viceministro de Educación Superior, presidente del CONES, son probablemente los dispositivos más importantes en la formación de los futuros médicos. Porque sin la calidad de los docentes, obviamente cualquier formación va a ser deficiente. Y lo que hace a la práctica, a los campos de práctica, ahí hay cuestiones que nunca terminé de comprender. ¿Cómo es posible que el propio Ministerio de Salud haya habilitado a instituciones que no tenían la carrera legalmente habilitadas para que los alumnos pudieran hacer su campo de práctica? ¿Cómo es posible, según la posición y la crítica del Círculo Paraguayo de Médicos, que realmente están saturados los campos de práctica, aún la DENERS del Ministerio de Salud Pública sigue habilitando a los estudiantes en dichos campos de práctica? Nunca entendí. Vamos a ver si en el programa de hoy termino comprendiendo. Brevísima pausa. Porque la delincuencia no da tregua. Lo que uno ve a simple vista en este video es ya el asalto, pero el análisis que hizo la policía fue importante para poder identificar al tercer cómplice que estaba en las inmediaciones a bordo del automóvil blanco, que hoy se encuentra detenido. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Se logró captar a dos mujeres que prácticamente desvalijaron una vivienda, forzaron la puerta, se llevaron varios objetos de valor. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, en su nuevo horario, miércoles de 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Dentro del sistema se prevé el acompañamiento de la gestión de las carreras. Vale decir que en el caso de la carrera de medicina hay un organismo del Estado que
tiene que acompañar la gestión justamente de esa carrera desde el primer día en que se implementa. O sea, no se requiere someterse a un proceso de acreditación que según la propia ley 2072 se exige tener primero una cohorte de egresados, luego para someterse a un proceso de evaluación con fines de acreditación. Existen otras figuras, por eso justamente el término de aseguramiento de la calidad. Es decir, la ciudadanía debe tener la garantía de que cuando va a matricularse a una carrera de una institución educativa, cualquiera fuera la carrera, nosotros mencionamos medicina porque ese tema hoy nos ocupamos, que tiene la garantía del aseguramiento, es decir, que hay un organismo que fue creado, que es la ANEAES, que tiene que buscar algún tipo de figura precisamente como para poder garantizar a la ciudadanía de que esa carrera de esa universidad está cumpliendo con los criterios mínimos, sea acreditación o sea cualquier otro tipo de evaluación. Observemos algunos datos para que ustedes puedan dimensionar. Existe la figura de la evaluación diagnóstica, estamos hablando de la carrera de medicina, del periodo 2023-2024. En el 2023, bueno, ahí aparecen tres carreras de medicina, en el 2024, 2 carreras de medicina. Esta pregunta le vamos a trasladar a la doctora Melisa Ramírez de la ANEAES. ¿Cuál es la diferencia entre la acreditación y la evaluación? Bueno, las instituciones pueden someter sus carreras, las ofertas académicas de carreras de medicina, a un proceso de evaluación o con fines de acreditación o con fines diagnósticos. Como bien lo decías, doctor, hay una disposición legal que refiere el requisito que debe tener como una cohorte cumplida para poder iniciar en adelante un proceso de evaluación con fines de acreditación, pero no así con fines diagnósticos. Hay una disposición normativa interna de la agencia que es de público conocimiento, está publicado en la web, que establece la obligatoriedad de la evaluación diagnóstica desde el segundo año de funcionamiento de esta carrera de grado. Entonces, es cierto, conlleva un costo para la institución de educación superior menor a aquel proceso de evaluación con fines de acreditación, pero es un diagnóstico de cómo está caminando la gestión de esta oferta académica, si está cumpliendo con estos requisitos mínimos y qué es lo que debe fortalecer para que posteriormente, cuando llega el momento de presentarse un proceso de evaluación con fines de acreditación, pueda tener un resultado positivo. Esto es interesante instalar para que los representantes de las instituciones de educación superior que ofertan carreras de medicina se sometan a estos procesos de evaluación diagnóstica. Lo que le va a dar es un afianzamiento, un fortalecimiento a esa cultura de evaluación que necesitamos y no tener miedo a las evaluaciones. Esto se refleja en todas las áreas de la vida. Con las evaluaciones uno va mejorando. Es lo que marca el nivel. Entonces nosotros desde la agencia vamos a promocionar en el marco de nuestra campaña comunicacional Acredita tu Futuro también que estas carreras que aún no cumplen estos criterios legales de primera cohorte se puedan someter y presentarse a la agencia para estos procesos de evaluación con fines diagnósticos, tener el reporte de qué situación están y avanzar con el acompañamiento de los técnicos del equipo misional de la agencia, avanzar en una mejora y en una posterior inscripción a procesos de evaluación con fines de acreditación que resulte positivo para la educación superior. Es una cultura que hay que instalar. Ahora, ¿se apela solo con la figura de la evaluación diagnóstica a la voluntad de las instituciones o siendo una normativa de la ANEAES? Aquellos que no se presenten a la evaluación diagnóstica, eventualmente al incumplir la normativa, ¿algún tipo de sanción se aplica? Sí, bueno, y gracias doctor por la pregunta. Existe una normativa del CONES, que es la resolución 166, que en su artículo 21 establece que aquellas carreras que no se presentan de manera sistemática a procesos de evaluación con fines de acreditación deben pasar por un proceso de intervención en el caso de que así
lo decidan en el Consejo Nacional de Educación Superior. Esa atribución la tiene el CONES. Acá aprovechando que está el presidente, entonces nosotros desde la agencia hemos visto antecedentes de que ya se ha solicitado que este artículo 21 de la resolución 666 sea analizada, debatida y modificada, porque nosotros... voy a leer un apartado de la norma que dice: la no presentación de las mismas a la tercera convocatoria del órgano competente será causal de intervención conforme lo previsto en el artículo 87 y concordantes de la Ley 4995 de Educación Superior. Establece un tiempo que para nosotros está muy alejado a lo que nosotros necesitamos como tiempo para iniciar el proceso de evaluación con fines de acreditación. Ya no estoy hablando de las diagnósticas. La obligatoriedad del sometimiento de estas carreras de medicina con fines de acreditación que se encuentran activas en el sistema, que se están ofertando a la ciudadanía, estas deben pasar por el procedimiento correspondiente de conformidad a esta reglamentación de la Ley de Educación Superior y deben ser sometidas a las intervenciones que correspondan. Bien, volveremos sobre ese tema. En el diseño de la organización de una universidad, la figura del docente representa un actor clave en ese proceso de formación que gestiona una universidad. Eso fue, digamos, histórico desde la creación de la primera universidad y podríamos decir hasta el día de hoy. Por eso que se habla de categorías de la docencia, ¿no? Existen categorías desde ayudante, pasando por encargados y luego todas las otras figuras que tienen ya que ver con la estabilidad laboral del docente. Sí, hay toda una carrera y esa carrera está acorde con el nivel de formación que debe demostrar un docente. Dicho con otros términos, un docente universitario no se forma de la noche a la mañana. Y en Paraguay, sin embargo, tenemos docentes universitarios egresados de algunas universidades de dudosa calidad que al año siguiente ya están siendo titulares de cátedra, porque ellos solos desarrollan la cátedra. Por tanto, que en el informe de la comisión especial que se conformó en el CONES para poder analizar las carreras de medicina en Paraguay y que haya saltado eso no es un dato menor, y menos lo que tiene que ver con el campo de práctica que ustedes permanentemente señalaban como una de las grandes debilidades, doctor Rodas. Tal cual. Tal es así que ayer tuvimos una reunión muy importante en la agencia porque estuvieron solamente los pares evaluadores de grado y del posgrado, más todos los académicos de la agencia, estuvo el presidente también, y donde yo dejé claramente de que partiendo del informe de la comisión ad hoc del CONES, nosotros tenemos que hacer en primer lugar, una profunda reflexión porque evidencia de que nosotros los de la agencia estábamos legitimando fraude académico. Y, por otra parte, validando engaño. Y me explico yendo en qué sustenta todas estas aseveraciones que cualquier abogado diría temerosa. Porque imagínense, de acuerdo a ese informe, que está saturado los campos de práctica, automáticamente tenemos que hacer la revisión para verificar si es que con ese colapso hay estudiantes que ya no están haciendo práctica, estudiantes que están haciendo parcialmente práctica y estudiantes que están rellenando planillas sin realizar ninguna actividad práctica. Por eso que aprovecho esta consulta, doctor, y está el presidente del CONES.
nosotros formalmente desde el Círculo vamos a solicitar al Consejo Nacional de Educación Superior la revisión de todas las últimas habilitaciones de las carreras de medicina en el país, porque afecta a esos departamentos mencionados por este organismo creado por el CONES. Y si en su defecto corresponde, hay que actuarlo si en la revisión no tienen campo de práctica, no sé cómo se llama la figura, pero hay que revocar la resolución de habilitación. Lo mismo le digo al CONES, lo mismo vamos a hacer, y que quede bien claro, porque este programa ve mucha gente y principalmente académicos. Vamos a solicitar desde el Círculo al CONES la revisión de todas las últimas habilitaciones de carreras de medicina en estos departamentos afectados que menciona claramente en su informe en la comisión ad hoc. Y en su defecto, la revocación de las resoluciones de habilitación. Lo mismo vamos a solicitar a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de que haga una revisión exhaustiva y en su defecto lo que corresponda sería la desacreditación de las carreras ya acreditadas. Y voy a comentarle como un avance y me va a corroborar el presidente del CONES si es que traigo un chisme o es una realidad. Lastimoso, lamentable en nuestro país que esté ocurriendo esta situación. Supuestamente, porque no tengo los documentos, van a solicitar al presidente del CONES y al CONES a los que conforman ese organismo, no solamente uno, sino que un par de universidades que sus carreras de medicina acreditada va a transferir a otra universidad. Literalmente, y para ser rápido, coloquialmente, va a vender a otra universidad. Y entonces, como eso hay una normativa vigente, por eso voy a pedir que después, si es que hay tiempo, que me corrobore esto que acabo, porque esta es una primicia, y esta carrera que va a vender a otra universidad, yo voy a solicitar inmediatamente a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Superior, a quien confío en este momento su administración. Al presidente actual de la ANEAE yo le confío, tendrás debilidades, pero es honesto, por eso le confío. Voy a solicitar inmediatamente de que desacredite esa carrera que se va a transferir, no sé si es el término exacto, pero literalmente lo que se va a vender a otra universidad, porque no puede heredar el certificado de calidad, en este caso, la otra universidad, que nadie puede dar cuenta, y no me extiendo en este tema, porque yo creo que ya no es para decir en televisión lo que se me ocurre y lo que se me dice, pero en primer lugar, ojalá que el presidente tenga esa información, si es una versión, vamos a decir, solamente de pasillo o de comentario, pero esa información tengo hoy, en este programa, acaba de informarme la gente y me dijeron que me van a enviar inclusive el documento que ya tiene ingreso en el CONES. Bueno, en primer lugar, creo que amerita una aclaración antes de ir a la pausa y antes de trasladar la pregunta al presidente del CONES. En el diseño legal, el proceso de evaluación con fines de acreditación se circunscribe en el contexto de una institución. Es decir, si más allá de cualquier carrera, y en este caso medicina, la carrera de medicina de la Universidad X, ¿sí? Entonces, la resolución que otorga la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior respecto de la acreditación de esa carrera es para la acreditación de la carrera de medicina de la Universidad X. Y eso es intransferible desde el punto de vista jurídico. Ahora,
¿podemos garantizar lo jurídico en Paraguay? Ese es otro tema. Por eso, hablaremos de ese tema y además de qué soluciones plantea la comisión especial, ¿sí?, de la carrera de medicina que conformó el CONES y cuán realistas son esas propuestas de solución con vista a garantizar la calidad de la formación de los futuros médicos en Paraguay. Brevísima pausa. Porque para comprender la realidad es fundamental ver el panorama completo. Sobre la situación política, económica, social. Estela Ruiz Díaz, junto a los expertos y protagonistas, te invitan a profundizar en cada hecho y en cada detalle, para que saques tus propias conclusiones. Un estudiante que dijo esto, ¿no? Dijo, no sé si esa palabra sigue existiendo. Y era la palabra patria. Que estemos congelados en un estado de miedo, que no hemos reparado, nos coloca justamente en esos lugares amenazados. Y eso es una operación política demasiado valiosa para ciertos intereses. Esto es En Contexto, martes 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Decíamos en el bloque anterior que lo jurídico en Paraguay nadie puede garantizar. Y si nos referimos solamente a este periodo democrático, tenemos suficientes ejemplos. Y si focalizamos nuestra mirada en la educación superior, menos que menos, lo que fue la administración anterior, y esto debemos de marcar, lo que fue la administración anterior, digamos, del Consejo Nacional de Educación Superior, sobre todo cuando la presidencia estuvo a cargo de Narciso Velázquez y que de paso hizo declaraciones a la prensa la semana pasada que todas las acusaciones que se hicieron, muchas fueron falsas, por eso él no respondió. Cuidado, aunque usted sea del sector privado y es consejero del Consejo Nacional de Educación Superior, usted es funcionario público. Y el funcionario público está obligado, no importa que sea chisme, está obligado a aclarar las acusaciones que se hagan en contra de ese funcionario. Entonces no puede un funcionario decir, yo no voy a responder a eso porque es un chisme o porque es una falsa acusación. Al contrario, está obligado a decir a la opinión pública la veracidad de los hechos. No somos ingenuos, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿verdad?, en el caso precisamente de lo jurídico, ¿cuánto se violó de las disposiciones legales y de las propias normativas del CONES durante la administración anterior? Y también en la ANEAES, claro, violaron sistemáticamente la ley que tiene que ver con la integración de los miembros del Consejo Directivo. Estuvo un miembro durante 4 años sin tener un decreto de nombramiento y votó para la acreditación de carreras. Así actúa. Entonces, nada nos garantiza. Pero formuló la pregunta el doctor Rodas para el presidente del CONES respecto de un tema bastante delicado. ¿Están en conocimiento en el CONES, presidente? Sí, hay un ingreso, una nota que básicamente lo que propone es que a una carrera habilitada de medicina se incorpore como coadministrador otra universidad. Nosotros no tenemos esa figura, hay que decirlo, eso no está dentro del marco legal que tiene hoy el CONES. El caso no ha sido elevado, tratado. Y lo que sí quiero indicarle aquí al doctor y a la ciudadanía es que estamos, como se dice, en pleno conocimiento de la intencionalidad que tiene detrás, ¿verdad? Que básicamente es una especie de venta de habilitación, porque eso es lo que se propone. En un escenario en el que ya no hay habilitaciones como posibilidad de la carrera de análisis. medicina, entonces yo te compro que vos tenés legalmente y encima acreditada la carrera, entonces te estoy ofertando para comprar tu carrera habilitada legalmente y, insisto, acreditada. Eso es lo que propone en grandes rasgos esta nota que llegó con firma de 2 universidades de gestión privada.
Ahora, ahí hay un riesgo, presidente, porque al tratarse de un cuerpo colegiado, al tener mayoría, y bien usted señaló, hoy no existe la figura, ¿verdad?, de que el término que se plantea en la solicitud es coadministración, ¿verdad? Sí. Generalmente suele ser consorciar, ¿verdad? Sí. El término técnico que se utiliza en el escenario internacional. Pero teniendo mayoría, finalmente se puede crear esa figura de la coadministración, ¿o cómo ve el asunto? Hay dos cosas. A ver, por una parte, la figura del consorcio o de programas conjuntos es una figura muy utilizada en la universidad a nivel mundial. Eso es así. Es más, siempre traigo a colación el caso de la Universidad de París. Eran todas muy pequeñas, París 1, 2, 3, 4, 5. Hoy es una gran universidad única porque se consorciaron en un paraguas que los toma todas. Independiente de este caso en particular, nuestro sistema en algún momento debe prever, por darte otro caso, DECAL hoy genera fondos para proyectos conjuntos. Busca que universidades se consorcien y que universidades paraguayas inviten a universidades del exterior para hacer dobles titulaciones. Entonces, en esa línea de análisis habría que ver el alcance o no, pero eso me parece que es independiente a que la habilitación de una carrera sí sale para una universidad. Claro. Entonces, como mínimo debe pasar por una revisión esa figura de habilitación, porque una cosa es, tengo el consorcio, tengo la figura de programa conjunto, presento para habilitación ya como dos para una sola titulación. Pero a futuro. A futuro. Aquí no se daría esa situación. Claro. Entonces, sí debe entrar a tallar qué corresponde con esa habilitación, sea una nueva presentación o sea una actualización del proyecto académico con sus diferentes dimensiones. Pero como les decía, hoy nosotros no tenemos esa norma, esa figura del consorcio o de programas conjuntos. De todos modos, esto nos exige estar, sin lugar a dudas, vigilantes de lo que pudiera pasar, porque si se presenta, y como señaló, digamos, preocupado el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, tenemos que estar muy atentos. Insisto, porque es un cuerpo colegiado del CONES y se puede tener mayoría como para poder crear ciertas figuras y vender, porque esa es la palabra. Se está queriendo vender una carrera de medicina al decidir el órgano rector, que es el CONES hoy, que nos estaría habilitando la carrera de medicina. Entonces aparece alguien que dice, no, yo te puedo vender, o estás interesado en la carrera de medicina, yo te puedo vender. Además, mi carrera no solamente está habilitada legalmente, sino hay otro valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Que está acreditada, entonces es más caro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Ahora, ahí sí, Francisco, yo creo que dos cosas. Siempre cualquier tipo de acción de compra o transferencia de una universidad o institución a otra, el CONES saca una habilitación para una universidad con nombre y apellido. Sí, y eso tiene que estar sobre la mesa en cualquier conversación. Es decir, la habilitación no se transfiere. Perfecto. La misma situación para con la acreditación, sí. Entonces, son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Es decir, yo entiendo, por ejemplo, varias universidades privadas tuvieron una transferencia de propietarios, algunas muy grandes inclusive, pero eso no quiere decir que en el caso de generarse se hace un reconocimiento automático de la habilitación. Eso claro. no, eso es otra cosa. Claro, claro. Sí, incluso la propia infraestructura, no solamente la carrera, sino la infraestructura tiene que someter a consideración del CONES pero para habilitar. Sobre todo quiero poner, porque lo que no quiero es que genere duda ni suspicacia. La habilitación sale para una universidad con nombre y apellido, que es la que puede registrar título en su momento, no la otra, más allá de que haya cualquier tipo de acuerdo. Entonces, son dos cosas diferentes, doctor. Quiero que eso tengas presente, ¿sí? Porque no estamos, y
no existe luego, ni siquiera bajo la figura de consorcio, el que yo te transfiera mi habilitación. Eso me parece fundamental en esta conversación. Podemos ponernos de acuerdo y como usted conoce ya muy bien el programa y la audiencia que nos sigue, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, pero ni la más mínima posibilidad de polemizar, pero como cuerpo colegiado se puede crear, si se tiene mayoría, algún tipo de figura. O sea, ese Claro. riesgo también hay que admitir, presidente. Sí, se puede crear la figura del consorcio o la figura de programas conjuntos. Lo que no se puede es un reconocimiento y transferencia de una habilitación. Eso es lo que no se puede. Es decir, esta otra universidad que tome no tiene la habilitación para generar un registro de título futuro a su nombre porque no hizo ese proceso. Entonces, eso sí quiero poner sobre la mesa, que yo entiendo es la misma lógica para la acreditación de la NEAES. Doctor, si me permití un minuto. Sí, cómo no, doctor Rodas. Resulta que todavía no leyó evidentemente el presidente el documento. Dice claramente sesión académica administrativa. No hay ninguna duda. Hay un contrato de compra-venta. De por medio, no es que uno está suponiendo que cómo puede ser. Así está establecido, es una compra-venta. No quise utilizar el término venta, compra-venta, porque es mi disciplina. Me apena tratar estos temas como una evidencia más de lo mal que estamos. Pero tenés que reconocer, doctor Roda, que se prostituyó tu carrera por más que la ames. Sí, eso por una parte. Lo que falta que diga, como los americanos, outlet en tal departamento. Es decir, están en oferta, no tiene el precio estándar, está por debajo de la oferta, lo que quieran comprar. Eso no me haría falta. Doctora Melisa, ¿es intransferible la acreditación? Nosotros no tenemos conocimiento del caso que refiere el doctor Rodas. En este momento tomamos conocimiento de lo que menciona el presidente del CONES, pero en el mismo sentido la norma no lo permite, no lo establece, no hay una disposición que refiera a la cesión de derechos, transferencias en el marco de ceder las acreditaciones, ni de carreras de grado, ni de programas de posgrado y mucho menos de instituciones de educación superior. Francisco, yo les decía en la pausa, misma práctica se venía dando con los institutos de formación docente. Y el MEC en diciembre del año pasado sacó una disposición justamente aclarando y prohibiendo todo tipo de transferencia en ese sentido. Y aquí de vuelta, y sin polemizar, más allá, doctor, de que haya una intención manifestada en una nota, eso no quiere decir que tenga que ser aprobada, ni mucho menos en los términos en que lo manifiesta el solicitante. Yo creo que el derecho a peticionar lo tienen, es constitucional. Ahora, de ahí a que sea tratado, aprobado, etcétera, me parece que dista demasiado, ¿verdad? No cabe la menor duda. El año pasado me cupo la oportunidad de participar de un curso internacional organizado y certificado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Universitaria, donde fuimos compañeros con el viceministro de Educación Superior, presidente del CONES. Y bueno, nos explicaron ahí básicamente de cómo la CONEAU, que sería par de la ANEAES en Paraguay, de cómo básicamente ellos trabajan en los procesos de evaluación y acreditación de la carrera. En el mes de enero del año 2025, la CONEAU de Argentina recibió el reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, una entidad muy prestigiosa, donde reconoce la acreditación de las carreras de medicina otorgadas por la CONEAU y todos los egresados de carreras acreditadas por la CONEAU en Argentina pueden ejercer la profesión en 35 países, ¿verdad? Que son miembros justamente de esta Federación Mundial. ¿Estamos tan lejos de
digamos, de esa experiencia de la CONEAU y del reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, doctor Rodas? Muy lejos. Porque yo me refiero siempre, doctor, lo que concierne a las carreras de medicina, al ámbito de la medicina. Porque lastimosamente, y no lo digo por primera vez, se ha mercantilizado la formación médica de nuestro país. Donde ven los que están operando como una beta con buena renta. Imagínense lo que, si es cierta la versión y acaba de confirmar el presidente, sin mucha información todavía sobre el caso, porque yo tenía más información evidentemente, imagínense a qué punto llegamos. Y si es cierto la versión que veníamos, ahora se corrobora que ya hemos habilitado luego carreras sin campo de práctica. ¿De qué calidad vamos a conversar si sabemos de que se completan planillas de práctica, se simulan práctica? Entonces, en esas condiciones, por eso le respondo, y discúlpame que sea muy pesimista, yo no doy una opinión, yo estoy describiendo una situación y con el tiempo me van a ir dando la razón porque tengo vivencia. Por eso que hoy le presento al presidente del CONES cuando me solicitaba, pero ustedes hablan y me dice el órgano rector de salud del país, que tiene otra versión completamente, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A un común como yo o al órgano rector? Ya cuando eso le advertía, lastimosamente ese propio órgano rector tiene instalado al interior de la institución una estructura perversa. ¿Te referís al? Ministerio de Salud. Eso lo dije públicamente. Que su objetivo, la meta a la que apunta es la renta. Eso lo dijimos públicamente, por eso que, aprovechando otro escenario más, digo, hemos solicitado la renuncia de la actual ministra y de todo su equipo, porque la corrupción es un sistema que mantiene al sistema, no es solamente decapitar, hay que desmantelarlo para pensar en una reforma. Me queda un minuto, doctora Melisa Ramírez, pero tengo conocimiento que el presidente de la ANEAES estuvo en conversación con el presidente de la CONEAU de Argentina y siempre con vista al tema de este reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica. Soñamos que las carreras acreditadas por la ANEAES también tengan el reconocimiento alguna vez de esta federación. ¿Qué podés adelantarnos en relación a ese proceso y a los avances que hoy se tienen en la acreditación de las carreras de medicina? En un minuto. Sí, esta gestión del presidente actual de la agencia arranca en enero de este año. Es importante mencionar eso antes de avanzar sobre el tema, pero de todos modos hemos hecho contacto con el presidente de la CONEAU, con su equipo técnico. Estamos ahora con el retorno del convenio marco de cooperación técnica para avanzar con ellos en las buenas prácticas que tuvieron en el marco de esta acreditación. También hemos hecho un contacto inicial a través de la gerencia de proyectos con la Federación Mundial a los efectos de ir conociendo estos requisitos, los criterios internacionales puntualmente y avanzar en un análisis de cómo podríamos ir ajustando el sistema, adaptando las condiciones existentes actualmente para posteriormente formalizar también una postulación. Nosotros buscamos eso. Esta nueva gestión está enmarcada en la búsqueda de esta excelencia, de la calidad de la educación superior y vamos camino a eso. Así que estamos avanzando con el convenio, con el presidente de la CONEAU, así que eso es lo que les puedo adelantar y en adelante el contacto con la Federación Mundial. Muchas gracias, presidente, por colaborar con nosotros y aclarar estas preocupaciones que manifiesta el Círculo Paraguayo de Médicos. Sí, a ver, un punto más. Las medidas sugeridas por la comisión también incluyen una actualización de todos los proyectos, de los 43 proyectos, en un plazo de 24 meses con las nuevas dimensiones también incorporadas. Es decir, ¿para qué es esto importante? Y para dimensionar
la capacidad de una institución, la capacidad del sistema de prácticas y ajustar en ese sentido los números que hoy se tienen, ya sea dentro del sistema de prácticas o en las instituciones mismas con respecto a su capacidad de infraestructura y su capacidad institucional. Excelente. Muchísimas gracias por esta aclaración, presidente. Muchas gracias también al doctor Rodas. Gracias por la invitación. Ya. Muchas gracias, doctora Melissa Ramírez. Gracias a usted, doctor. Ya. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Ponete en el lugar de un extranjero. Viene a un país desconocido, quiere traer su dinero, traer su gente, invertir. Si vos no le pones condiciones que le simplifiquen y le generen confianza, es muy difícil que ese inversionista tome la decisión de venir. Entonces, esta ventanilla única tiene como primer objetivo es ese, simplificar toda la vida del inversionista y que todo ese equipo técnico que está viendo en Rediex se vuelque a poder mostrarle un Paraguay positivo, un Paraguay en donde se pueden hacer las cosas y por sobre todo que sea ágil y sencillo, ¿verdad? Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. La calidad de las carreras de medicina en Paraguay ha sido el tema de análisis. Y estuvimos compartiendo con ustedes el informe final de la comisión especial que se había conformado en el Consejo Nacional de Educación Superior, cuya responsabilidad fue diagnosticar la situación en la que se encuentran las 43 carreras de medicina habilitadas legalmente por el Consejo Nacional de Educación Superior. El presidente del CONES compartió con nosotros durante el desarrollo del programa algunos aspectos resaltantes de dicho informe. Pero quiero nuevamente enfatizar dos de esos aspectos. Lo primero tiene que ver con la calidad competente y profesional de los docentes. No podemos hablar de la calidad de la formación de los egresados de una carrera si los docentes no son competentes. Y un profesor universitario de la carrera de medicina, según la literatura especializada, según la teoría, después de egresar mínimamente requiere de 10 años como para encargarse él solo de desarrollar, digamos, una cátedra. Entonces, amerita una revisión de cuál es la calidad profesional de los docentes de las carreras de medicina en Paraguay. Esto no es un dato menor. Lo otro tiene que ver con el campo profesional de práctica, que si bien el Círculo Paraguayo de Médicos viene criticando y señalando como una de las grandes debilidades el campo de práctica de los estudiantes de medicina, ahora salta en el informe de la comisión especial y amerita una atención focalizada respecto de esa situación. Ojalá se pueda llevar a la práctica el informe final y las sugerencias de esta comisión especial de la carrera de medicina del CONES. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.